Bienvenidos al programa más exitoso de las redes sociales. ¿Y cuál es, Arturo? Impulsando el derecho. Así es, Impulsando el Derecho. Les saluda Stephanie Resendiz y los invito para que se queden con nosotros durante nuestra transmisión en vivo de 1 a 3. ¿Cómo Así ves, es, Arturo? Stephanie, excelente. Bueno, pues hoy tenemos un programa de verdad muy interesante, así que los invito para que se queden con nosotros. Claro que sí. Bueno, pues como bien lo comenta Stephanie, tendremos un programa con grandes invitados y hoy nos acompañará la abogada Andrea Alvarado en su sección El Poder Acusatorio, que tiene como invitado especial al doctor César de Jesús Molina Suárez. El tema a tratar es la importancia del derecho administrativo en México, así que no se despeguen, de verdad, en este su programa Impulsando el Derecho. Muy bien, oye, y ese tema no lo habíamos abordado, No, precisamente. La rama administrativa no lo habíamos abordado, Sí. Ahora que me doy cuenta. Así es, Stephanie. Y bueno, sin duda un tema muy interesante, que obviamente pues no se lo pueden perder. También tendremos la sección Defensa Jurídica con el abogado Edgar Martínez Cruz, que abordaremos el tema la prueba de declaración de partes en los juicios orales familiares. La prueba. Okay, muy bien. Lo escucharon bien. En el estudio nos acompañará el doctor Adar Moreno Valdés con su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal. Platicaremos sobre el análisis de México en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial del 2019. Ahora los invito al otro lado del estudio para dar inicio a nuestra primera sección. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arturo, Stephanie, también los saludo desde este lado del estudio. Auditorio, un gusto saludarlos nuevamente y que nos acompañe nuevamente en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros y que sigan esta transmisión a través de proyectaterradio.com. Recuerden que también lo pueden hacer a través de proyectaterradio.mx, en Facebook y en YouTube también está en Proyectate Radio 4. Recuerden que este programa y los anteriores también los pueden ver en nuestra página de Facebook de Impulsando el Derecho. Y bueno, pues arrancamos esta sección que es Defensa Jurídica con el maestro Edgar Martínez Cruz, donde vamos a hablar un interesante tema desde el punto de vista familiar dentro de los juicios orales, que es la prueba de parte. Así que bueno, para comenzar esta entrevista y conocer un poquito más de lo que es de esta prueba de parte dentro de los juicios en materia familiar, pues qué mejor que hacerlo de la mano con el maestro Edgar Martínez Cruz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues muy contento de estar de nueva cuenta aquí con ustedes, con su auditorio y pues bueno, para dar a conocer este tema también importante que es la prueba de declaración de parte en los procesos orales familiares que actualmente ya se están llevando a cabo en la Ciudad de México. Claro, sin duda es interesante porque bueno, ya vamos abordando estos temas, dado que los juicios orales cada vez se están extendiendo a todas las materias, así como ya es en la materia penal, materia civil, ya la mercantil también. Sí, en efecto, en materia mercantil sabemos que a partir de este mes de enero, finales, después del día 24, ya todos las controversias del orden mercantil se van a llevar en la vía oral. Ya no va a haber esa división de la cuantía como antes se llevaba. Exacto. En materia familiar hay algunas controversias que se llevan en oralidad, no todas se llevan en esta vía, pero ya está la tendencia de que lo más pronto posible también ya se van a empezar a plantear esas circunstancias. Ahorita el problema que tenemos, como siempre, es el problema material. No tenemos las instalaciones suficientes como para poder llevar todas las controversias familiares en la vía oral, porque una de los principios que se tiene que cumplir de manera efectiva en materia de controversias familiares es la oralidad. Es decir, la oralidad porque se tiene que hacer de forma verbal las audiencias y aparte el principio de inmediación. El juez debe de estar presente en la audiencia, ya no como antes, que pues el juez nada más estaba en su privado. La audiencia se llevaba con el secretario y con él se desahogaba todas las pruebas, ¿no? Ahora tiene que estar el juez presente, pero por cuestiones materiales todavía no podemos hacer realidad todas las controversias familiares en ese aspecto. Sí. Maestro Edgar Martínez Cruz, para abrir el tema, me gustaría que me dijera qué pruebas se pueden desahogar en el juicio oral familiar. Muy bien, en el juicio oral familiar, actualmente como se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Civiles, para empezar yo les puedo decir que todas aquellas pruebas que sean tendientes para acreditar los hechos controvertidos, siempre y cuando no vayan contra la moral, el derecho o las buenas costumbres, son las que se pueden desahogar.
en este aspecto. Cada día más aumentan las cuestiones tecnológicas también, entonces nos estamos dando cuenta que la tecnología también es una cuestión que se plantea para poder acreditar algunas circunstancias, por ejemplo, fotografías, videos, conversaciones hasta de WhatsApp, Facebook, Messenger, todo este tipo de cosas. Sin embargo, no hay que tomarlas también a la ligera, sino que hay que perfeccionarlas también, o sea, seguir las reglas que se tienen establecidas para el ofrecimiento de las pruebas. Sin embargo, en ocasiones los juzgadores en materia de proceso oral familiar son muy estrictos en la forma de ofrecer las pruebas. Atendiendo un poquito a lo que estamos ahorita, el tema del día de hoy, por ejemplo, con la declaración de parte, hay una prueba que se elimina. ¿Cuál es? Que así lo han considerado los juzgados. En ningún momento dice el código que está eliminada. Que ya no lo tienen regulado es otro aspecto. La prueba confesional. Hablamos ahorita efectivamente de una prueba que se llama declaración de parte y lo han entendido como si la declaración de parte sustituye a la prueba confesional. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente técnico, legal, como se encuentra en el código, en ningún momento dice que está eliminada la prueba confesional. Tan es así que, por ejemplo, en el Estado de México existen las dos pruebas. La prueba confesional y la prueba de declaración de parte en los procesos orales familiares. Entonces, ahí existe la posibilidad de ofrecer esas dos. Efectivamente. Tan es así que el código de allá del Estado de México sí lo regula de manera diferenciada. Y aquí en la Ciudad de México pareciera que fue eliminada la prueba confesional. Pero ¿qué le parece si no, bueno, le dice al público qué es la declaración de parte para que también nos pueda entender un poquito más? Muy bien, la prueba de declaración de parte, en principio, como se encuentra regulado en la Ciudad de México, se divide en dos fases. Bueno, más bien se divide de dos maneras. Existe la declaración de parte propia y la declaración de parte contraria. ¿Qué quiere decir? Que ahora las partes ya pueden declarar de viva voz frente al juez. Antes se sujetaban a podríamos decir, a una serie de cuestiones muy estrictas que solamente el juez calificaba, y si esas cuestiones se planteaban de manera adecuada conforme a la técnica jurídica, entonces se permitía que se desahogara la prueba. En este caso, por ejemplo, hablamos de las posiciones, donde la clásica formulita era diga si es cierto como lo es, y se le daba el hecho, se le imputaba un hecho al que estaba absolviendo, y el absolvente nada más se limitaba a contestar con una afirmación, con una negación, o en su caso hacer alguna aclaración al respecto, pero no más. Entonces no se podría hacer las preguntas, ahora sí, de forma interrogativa, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? No, aquí era darle el hecho. En cambio, con la declaración de parte, se permite a alguna de las partes, ya sea el actor o el demandado, que comparezca ante el propio juez, y ahora sí se le hace un interrogatorio abierto, donde ya el propio declarante, la propia parte, actor o demandado, nos den los hechos. Ya no tanto nosotros darle, como abogados que éramos los que formulábamos las posiciones, les dábamos los hechos y ellos nomás se limitaban a contestar con un sí o con un no. Ahora ellos nos pueden dar los hechos. Entonces, eso es en principio lo que hablamos cuando hablamos de declaración. Ahora, de parte, pues porque estamos refiriéndonos al actor y al demandado. Cuando nosotros como oferentes de la prueba decimos, vengo a ofrecer la prueba de declaración de parte, tengo que decir qué tipo de declaración estoy ofreciendo. Si la de parte propia, es decir, la de mi propio cliente, la del propio oferente de la prueba, puede ser el actor, vamos a suponer que fuera el actor yo puedo como su abogado ofrecer la prueba de declaración de parte propia, donde yo como oferente de la prueba quiero también declarar ante el juez. Someterme al interrogatorio que mi propio abogado me haga. Entonces yo puedo declarar. Es como como en materia penal un poco, ¿no? O sea, el propio imputado puede declarar ante el juez si quiere o no lo quiere hacer. Es su derecho. Entonces en materia familiar también se lo permiten. Esa se llama declaración de parte propia o voluntaria, porque yo quiero someterme a ese interrogatorio. Ahora tenemos la declaración de parte contraria, que en este caso, o también forzada. ¿Por qué así se le llama? Porque estoy pidiendo al juez que llame a la contraparte a que se someta al interrogatorio que se le va a hacer por parte mía o de mi abogado, para que pueda en un momento dado hacerle las preguntas tendientes a descubrir la verdad. Entonces, por eso tenemos que saber esa diferencia. En algunos estados de la República
no conocen la declaración de parte propia. ¿Allá cómo se maneja? Allá en el Estado de México es nada más la de parte contraria. Bien. Aquí hay que tener cuidado cuando ofrecemos la prueba. Aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, porque te puede prevenir el juez. Si tú nada más dices, vengo a ofrecer la declaración de parte, el juez te puede prevenir y decirte, pero ¿de quién me la estás pidiendo? Claro. Sí, La para tuya. para que aclare, ¿no? Exactamente, o o la de la parte contraria. Ok. ¿Cuál es la que tú quieres que en un momento desahogar? Y ya sobre eso se va a seguir las reglas para la notificación, para los apercibimientos, porque se apercibe de manera directa a cada una de las partes si no se presentan a la audiencia. Bien, maestro, antes de seguir con nuestra siguiente pregunta, Sí. nos dice Alexia Paffi, un saludo para el licenciado Edgar Martínez Cruz, como siempre, con grandes temas, excelente abogado, y saludos para todos los conductores del programa Impulsando Muchísimas el Derecho. gracias. Saludos. Saludos. Muchas gracias, Dice Alexia. Julieta Carrillo, saludos. ¿De qué trata el programa? Es la primera vez que lo sintonizo. Bueno, pues aquí tenemos a grandes invitados como el maestro Edgar, tenemos invitados como psicólogos, grafólogos, todo en un ambiente apegado al mundo jurídico. También te invito para que nos veas todos los martes de 1 a 3. Aquí estamos. Si quieres ver estos programas y los anteriores, puedes verlo en Facebook como Impulsando el Derecho. Así es. Bien. Hay algo interesante con esta declaración de parte, porque sabemos que cuando no se está llevando a cabo este juicio oral, sino antes en el sistema, donde nada más es el juicio de controversia familiar en materia civil, sabemos que ofrecemos la prueba confesional. Y para mí, desde mi particular punto de vista, siempre fue muy difícil el desahogo de esta prueba confesional, no por lo complicado que es hacer las posiciones, sino lo complicado de obtener la información de la contraparte. Exactamente. ¿Sí? Porque sabemos, como bien lo acaba de comentar, maestro, es esa formulita, que diga si es cierto como lo es, que usted omitió de dar cumplimiento con la pensión alimenticia. ¿Y qué nos contestaba la otra parte? No. No. Exactamente. Y ya no decía nada, nos cerraba a seguir interrogando. Ujú. Sí, inclusive no servía en realidad casi de No. nada la prueba confesional. Porque sabemos que le decíamos al cliente, a todo lo que le pregunten, usted diga que no. Efectivamente. Y si quiere aclarar, aclara algo, y si no, no pasa De nada. preferencia que ni aclarara. Que ni aclare. ¿Por Ajá. qué? Sí, Porque para que no se entonces, meta en problemas. al dar Exactamente. información, entonces empiezan a complicar las cosas Sí. y le damos la oportunidad a la otra parte, entonces, de que esas situaciones las pueda hacer valer. Y ahora, otra de las cuestiones que nos encontrábamos con la prueba confesional, ¿se acuerdan? Que pues decía, pues está mintiendo, a lo mejor lo que está diciendo Sí, al negar sí. es una mentira, sí, pero desde el punto de vista estrictamente técnico jurídico del procedimiento, Ujú. solamente le perjudicaba en la prueba confesional al absolvente cuando aceptaba un hecho. Exacto. Ese era lo único que nosotros buscábamos que le perjudicara, que en cierta forma tratábamos de hacer un poco las preguntas tendientes a que todo de repente dijera un sí, se siguiera de corrido, y pues alguna posición, sin quererla confesara, la firmara, ¿no? Sí. Sí, Pero claro. pues no nos servía de nada. Y también, como bien dices, ¿no? O sea, cuando estábamos ahí como abogados, querías hasta sacar más información, ¿no? Hacerle a lo mejor una pregunta. Dice, efectivamente, ¿usted se ha abstenido de cumplir? No, yo siempre he cumplido. Y nosotros queríamos a lo mejor saber cómo Sí, cumplías, cómo, o de qué de manera. qué manera Sí. estabas cumpliendo con esa obligación alimentaria. El juez que te decía, no se puede, solamente deben de ser posiciones. Y es más, hasta la fecha, muchas veces los abogados ni siquiera sabemos qué es el concepto de posición. Porque todos hablan de posiciones y las hablan como si fueran, ¿qué les dicen? ¿Qué son las posiciones? Son preguntas, no es cierto. No. No son Sí, preguntas así lo porque si dicen. fueran preguntas, entonces podrías formularla como tal, Sí, ¿no? De manera Sí. Como una interrogativa. pregunta. Exactamente, ¿cómo lo no, y no son preguntas. Aquí, como yo siempre les he dicho a mis alumnos, y esta formulita no la van a olvidar nadie, les digo, si ustedes saben que las posiciones son imputaciones, porque se le Exacto. está diciendo a la otra parte, o se le está atribuyendo un hecho, Sí. para que de esa forma el otro nada más conteste con una Ujú. afirmación Uno. o una negación. No es tampoco, como dicen comúnmente los muchachos, pues es una pregunta tendiente a obtener una afirmación o una negación, porque yo, como les digo, yo también puedo hacerte una pregunta abierta con el fin de obtener una Así es. afirmación y una Exacto. negación. Claro. Aquí se trata de imputaciones sobre hechos que le son propios al Así es. absolvente. Y en materia de declaración de parte hasta se cambia la denominación, ya no es absolvente, ahora es deponente. Exacto. El deponente, porque es el que va a dar a conocer los hechos frente a la autoridad jurisdiccional. En efecto, ya cambia la forma del desahogo de la prueba.
Y yo les puedo asegurar a todos los abogados, y creo que ustedes no me dejarán mentir, que quien sabe manejar bien esta prueba de declaración de parte no necesita a veces hasta de más pruebas para poder en un momento dado es suficiente. acreditar alguna circunstancia. Por ejemplo, obligaciones alimentarias. Claro. El absolvente en materia de confesional pues siempre va encaminado a decir sí o no y decir yo no es cierto, yo cumplo. Sí. Pero cuando ya se somete a un interrogatorio, cuando ya le hacen unas preguntas que no se espera se la hagan, Sí. entonces ahí es donde empieza a tambalear esa teoría del caso que planteó en un principio, porque no solamente la teoría del Exacto. caso aplica en materia penal, es en materia también familiar. Bien. Nada más que aquí estamos basados en una demanda y en una contestación, pero ahí está planteado el caso. ¿Cuál es el caso que en la otra parte? Incumplimiento, está incumpliendo la obligación alimentaria. El contrario que dice, yo estoy cumpliendo. Desde ahí ya están los hechos controvertidos. Pero aquí esto es también muy importante que analicemos. La prueba de declaración de parte no puede ser en general, o sea, no puedes abarcar todos los hechos que ya se plantearon en la demanda y en la contestación, sino va a haber una fase dentro del procedimiento familiar, una audiencia que se denomina preliminar, audiencia preliminar, y hay una fase que se llama acuerdo sobre hechos no controvertidos. En esa fase de acuerdo sobre hechos no controvertidos es donde el juez les da la oportunidad todavía a las partes que decidan qué hechos son los que van a continuar en la controversia y qué hechos ya van a quedar fuera de ella. Un ejemplo muy claro es que es el nacimiento. El nacimiento, pues si yo estoy pidiendo una pensión alimenticia y la otra parte dice, pues sí, pero yo he cumplido, con el acta ya se está acreditando un hecho preconstituido. Sí, ¿Cuál es? sí. Claro. Pues que existe la persona que está Ujú. reclamando los Conocimiento. alimentos y por tal motivo, como es una documental pública, automáticamente ya surte efectos plenos. Claro. Entonces, ese punto, ese hecho ya queda fuera de la controversia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo esté en el desahogo de la prueba de declaración de parte, no puedo llegar y todavía preguntar, oiga, ¿cuándo nació el menor? Exacto. Dígame cuándo nació. ¿Tuvo conocimiento del nacimiento? Espérate, pero si ya está un acta de nacimiento, donde ya lo reconoció el propio demandado, donde aparece como nombre del padre fulanito de tal, y todavía yo como abogado le voy a preguntar, ¿sabes cuándo nació tu hijo? Ese ya salía sobrando. ¿Se acuerdan que en los Claro. procedimientos de divorcio anteriormente, todavía cuando desahogamos la prueba de confesional, Sí. ¿qué les decíamos? Diga si es cierto como lo es, que usted en fecha tal Procuró un contrajo hijo, matrimonio sí, con empezamos, fulano de tal. sí, desde el matrimonio Y primero. todavía los jueces la calificaban y decían, se califica de legal, y el otro tenía que decir conocido, Sí. no, pues esa ya salía sobrando, porque ya Claro, estaba Bien. claro. no puedes, Ya está el no acta puedes de pedir el matrimonio. divorcio si previamente no existe un matrimonio. Claro. Es una prueba que está preconstituida, es elemental, un requisito de procedibilidad inclusive, por tal motivo ya no necesita que se vuelva a plantear esa pregunta. Esto lo refiero porque, como les digo, en esa fase sobre acuerdos sobre hechos no controvertidos, Sí. ahí se van a determinar cuáles son los puntos que van a quedar en controversia Ok. y sobre eso debe de versar las preguntas. Ya no sobre algo que ya se tiene, Ujú. sino sobre lo que está en conflicto. Bien. Y sobre eso manejar las preguntas. Entonces, es una novedad que se tiene con la prueba de declaración de parte y que les digo que si se la saben plantear, están del otro lado los. Excelente. Claro, sí, porque el hecho de saber preguntar va encaminado precisamente a obtener la respuesta que nosotros creemos, la que nos va a servir. ¿Sí? Es parte de la técnica jurídica, saber interrogar. Y es algo también, en verdad, esta es una maravilla, este tipo de pruebas, la declaración de parte, porque como también lo dice, entonces, puedo ofrecer para que mi cliente declare. Antes no se podía, porque nada más lo que había dicho nuestro cliente en su escrito inicial de demanda, ahí se quedaba. Y aparte solamente podía contestar las posiciones que le formulara la contraparte. Entonces, si algo se había quedado y quería de alguna manera, una vez que contestara ese interrogatorio, quería abonar algo, agregar algo, pero si no podía, pues ya esa información no se hacía del conocimiento del juzgador. Sí. Y ahora, desde este punto de vista, ya puede externar, dar más información, ¿no? Sí, ahora también vamos a ver esta situación que se quita tanto formalismo con la prueba de declaración de parte Sí. que existía con la confesional. Con la confesional tenías que esperar a que el juez calificara las preguntas y solamente esas se podían plantear. Ok. Y en última instancia el juez te pedía al final
si querías formular una posición verbal, pero pues ya no había la posibilidad. Ya no había de hacer. necesidad. ya. Entonces, actualmente, en la forma de desahogar la prueba de declaración de parte, ya no es tan formalista porque el juez te permite que tú hagas el interrogatorio directo Ok. y sin detenerte. Eso es lo más importante. Solamente cuando el juez considere que alguna pregunta no es adecuada o el abogado contrario objete alguna pregunta, porque también ese es el problema que nos hemos encontrado. Yo lo digo más en materia familiar. Sí. Los abogados no saben objetar, no saben encontrar el momento adecuado para objetar una pregunta y no saben argumentar la objeción. Exacto. Yo he visto que en materia penal están más versados en Sí, ese sí. tema, pero en materia familiar ustedes van a las audiencias y de verdad dejan que el abogado se vaya de corridito, Sí. no formulan las preguntas porque efectivamente no conocen el alcance de la prueba. Hay un problema, como les dije desde el inicio, que confunde el legislador la prueba confesional con la declaración de Sí. parte. ¿Por qué? Porque él confunde, al momento que desarrolla el precepto que habla sobre este tema, dice, el interrogatorio podrá ser abierto y cerrado. Confunde el legislador con la forma de preguntar a la obtención de la información, que son dos cuestiones muy diversas. Cuando yo digo que tú estuviste en tal lugar el día tal, yo ya te estoy dando el hecho. Y al Claro. darte el hecho, pues lógico que voy a encontrar una respuesta que me vas a decir si sí o si no, en Claro. ese aspecto. Pero muy distinto es que si yo te digo, oye, ¿hace calor? Es un Exacto. hecho que no le es propio, solamente estoy diciendo Ok. para efectos generales, está haciendo frío, está haciendo calor, y también voy a obtener una respuesta afirmativa o negativa. Ujú. Entonces ahí es donde el legislador confunde, y también los jueces, y dicen, es que ahorita con la prueba de declaración de parte se absorbe la confesional porque puedes formularla de forma cerrada, y la posición ahora entra dentro de la fórmula cerrada, porque ya nada más vamos a obtener una respuesta concreta, Ok, ok. una Sí, afirmación, no. una negación o un punto en específico. Yo te puedo decir, me puedes decir qué color es la pared que estás viendo, Blanca. blanca, Hasta ahí. por ejemplo. Y exacto. Bien. Y eso también es muy importante que los abogados lo comprendan, los jóvenes que están egresando de las universidades, que cuando es pregunta concreta, la respuesta debe Concreta. ser concreta. Obviamente. Porque luego también incurren los jueces en Claro. el detalle de dejar que hable el declarante, Que se explaye, ¿no? Y se sabe es que de- es blanca porque fíjese que yo como estoy malo de los ojos, así lo veo, tengo Soy daltónico, ajá, y ya está explicando algo que a mí a lo mejor no me convenía. Oye, yo no Sí. te pregunté qué enfermedad tienes, no te estoy viendo para tu punto de vista qué color ves la pared, yo te pregunté, la pared es blanca. Solo el color. ¿De qué color es? Bien. No te estoy preguntando otra cosa. Entonces también eso es lo que como abogados deben saber para que cuando lleguen y vean que el declarante está hablando de más, en ese momento, señor juez, por favor, el declarante se está excediendo Claro. en la Así respuesta que está otorgando, porque la pregunta que se formuló era concreta, nada más con el objeto de obtener Exacto. un solo punto, no más allá. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como tienen los jueces la facultad de interrogar ahora, pues dice, bueno, a lo mejor tiene usted razón, pero a mí sí me interesa que explique Sí. ahora por qué la ve blanca. Exacto, pero sí es importante que el abogado sepa interrogar y también sepa ponerle un alto a la persona que está contestando esa pregunta, porque como bien dice, se está excediendo en la respuesta. Si a mí nada más me interesa, simplemente gracias, ya me contestó lo que pregunté, a la siguiente pregunta vamos. ¿no? Exacto, sí, por eso es lo que les comento, que hay que saberla formular, porque no es lo mismo la materia penal, que allá tenemos otras reglas, Sí. allá se busca. Allá en el Estado de México. Ajá, en el Estado de México y en la ciudad, ¿no? Sí. Ahorita con el nuevo sistema de justicia penal que ya es nacional, con el Así Código es. Nacional, ahí se establecen reglas más claras, ¿no? Sobre que las preguntas no deben ser insidiosas, no deben ser sugestivas, no deben de Claro. buscar la verdad, etcétera. A diferencia de materia familiar, como es más sensible, aquí se busca un poco más apoyar los derechos de los menores, que es cuando son los que más están involucrados, esto de la perspectiva de género. Claro. Entonces a veces se les da más facultades a los juzgadores para que sobre este tema pues puedan en un momento dado subsanar deficiencias Sí. que vean durante el desahogo de la prueba. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque fíjense que en materia civil se confunde. El litigio en materia civil le llaman confesional a lo que en materia familiar se llama declaración de parte.
O sea, allá ustedes sí tienen que Sí, ofrecer la prueba confesional, Ajá. pero al momento de desahogarla no se desahoga con posiciones, se desahoga con interrogatorio. Ok. Pero fíjense, por eso les digo que ahorita el legislador le ha dado en toda la torre a los conceptos jurídicos Ujú. en Sí, materia de de procedimiento. Por eso los muchachos ahorita estudiantes ya no saben ni qué es la prueba confesional. Sí. Antes la formulita era muy clara, Esa es era de sí, cajón. esta era la prueba confesional y punto. Pero ahora si me voy a juicio oral civil, resulta que la tengo que desahogar con preguntas. Ok. Si me voy al juicio oral familiar, ahí ya no existe Ahí la ya no. confesional, ahora se llama declaración de parte y está dentro de ese formulismo, ¿no? Y si voy al Estado de México, no, ahí ya sí dime, ¿ofreces la prueba confesional u ofreces la prueba de declaración de parte? Ok. Entonces, muy importante, muchachos, Sí, pues que sí, sí, sí. de verdad Que estén estén ahí bien pendientes. informados al respecto. Es importante conocer la legislación de cada estado porque cada estado va a darle un tratamiento distinto. Por ejemplo, mira, aquí nos siguen de Aguascalientes, nos dice Daniel Hernández, saludos desde Aguascalientes, los sigo siempre. Saludos. Saludos, martes, Daniela, saludos a también. Aguascalientes. Entonces, por ejemplo, en Aguascalientes pueden tener un sistema distinto. Sí, inclusive Michoacán, a mí me tocó que me pidieron una consulta de Michoacán. Sí. Y allá la prueba de declaración, de confesional, una parte se desahoga con posiciones y otra parte se desahoga con pregunta abierta, dependiendo de la respuesta que vaya teniendo. Allá en Michoacán tienes que desahogar primero como confesional. O sea, tú tienes que empezar el interrogatorio Ok, sí. con confesional. Oiga, que usted se ha abstenido de cumplir con su obligación alimentaria. No es cierto. Entonces, ¿cómo ha cumplido? Ahí es cuando puedes aventar ya la pregunta. Primero tienes que empezar con la pregunta clásica, ¿no? La formulita. Ujú, sí. Usted ha hecho esto. Y si ya dice no, ¿por qué? ¿O para qué? O entonces. Bien. Ajá. Exacto. Entonces, eso es a lo que vamos. En Coahuila también tienen hasta procedimientos especiales. Tienen procedimientos especiales de reconocimiento de paternidad, de desconocimiento de paternidad, de tratamiento de alimentos, Ok. de divorcio incausado. El divorcio incausado, ¿no? O sea, cómo se llevan varios estados de la República de manera muy diversa. Aquí Y sí, la verdad son también tengo aquí comentarios interesantes. Nos dice Fernanda Cervantes, saludos desde Orizaba. Mi esposo dejó de pasarme la pensión, ¿qué puedo hacer? Porque mi abogado no me ayuda. Ahorita le vamos a pasar los datos del abogado Edgar Martínez. Nos dice Brenda Molina, saludos desde Tabasco. Debería el SAT de obligar a estos padres desobligados. Sabemos Dice que ese es Brenda el tema Molina. siempre, ¿verdad? Sí. O sea, vemos que Sí. no sé por qué los hombres a veces no nos comprenden. Porque... Saludos a Orizaba, a Tabasco, qué bueno que Tabasco, siguen la sí. transmisión. Sí, a Daniela Hernández. Daniela, por cierto, te invito para que nos sigas en YouTube. Estamos como Impulsando el Derecho MX para que te suscribas al canal. Muy bien. Doctor, pues indudablemente este tema resulta interesante porque no en todos los estados se lleva a cabo de la manera en que se realiza aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, en la Ciudad de México, pese a que ya se está llevando, muchos abogados desconocen este tipo de situaciones. Qué bueno que nos compartió el tema y me gustaría que nos compartiera sus redes sociales, números de contacto para que quien tenga alguna duda en cuanto al tema que tratamos hoy, pues usted se la pueda disipar. Claro que sí. Bueno, quiero aprovechar antes para informarles que tengo preparado un curso Muy sobre bien. el juicio oral mercantil y el juicio ejecutivo mercantil oral, porque ya sabemos que también los juicios ejecutivos mercantiles también ya Sí. se También. llevan en oralidad, pero para ciertas cuantías. Entonces vamos a llevar a cabo un curso este sábado 18 de enero, de 10 a 2 de la tarde. Entonces yo les pido que si gustan saber sobre cómo poder inscribirse y participar en este curso, Sí. que acudan a mi página que se llama Talleres de Juicios Orales y Actualización Jurídica, Bien. o a mi perfil personal, Edgar Martínez Cruz, donde podrán ver todas las convocatorias que estamos haciendo sobre estos cursos que estamos preparando. Ahora, si quieren que en un momento los atienda de forma personalizada, pueden llamarme a mi número telefónico, que es el 55 38 96 28 56. Pueden mandarme también un WhatsApp para que en un momento dado, pues yo a lo mejor posteriormente les haga la devolución de la llamada, porque luego a veces por las actividades no podemos contestar de forma inmediata, o el número de mi oficina, que es el 88 68 64 70, y con gusto yo atenderé todas las cuestiones que me lleguen a plantear. Perfecto. Perfecto. Fernanda, ahí tu duda, Muy puedes bien. comunicarte Claro con que Nada sí. más, abogado. ¿dónde van a hacer los cursos? ¿Dónde se van a llevar a cabo? Ah, bueno, ahorita lo estamos llevando aquí en la Ciudad de México. La dirección es Matías Romero, 1658. La colonia es Vertis Narvarte.
Si quieren llegar en transporte público, estamos a 2 o 3 cuadras del metro, de la estación del metro División del Norte. Ahí para que cuando si quieren asistir adelante, nada más que sí les pido que se inscriban para que de esa manera pues veamos lo del cupo, porque sí luego en ocasiones se nos satura un poco la asistencia. Pero yo sé, maestro, que usted tiene un descuento especial para quienes siguen la transmisión, Perfecto. siguen el programa y lo siguen a usted. Y quien diga que vio la transmisión de Impulsando aquí el Derecho, pues le hacemos un descuento del 15%. Perfecto. Ya está. Yo Me siempre gusta lo la idea. comprometo, maestro, ni modo. Pero pues creo que nuestros Aquí lo seguidores... paga licenciados. Sí, pero la producción nos va a dar para pagar los descuentos que aquí el maestro. Pero hay que consentir a nuestros seguidores, No, a los claro abogados que que están sí, eso es lo al más pendiente importante del programa, pues, ¿no? pues, los que están al pendiente, que difundan, los Perfecto. invito a que difundan pues, Sí. este canal Este también, es muy importante porque de verdad dar a conocer la ciencia del derecho a las personas es de verdad una misión muy importante que también debemos de cumplir. Así es, abogado. Perfecto. Pues maestro, como siempre es un placer platicar con usted y conocer de estos temas. Le agradezco que haya estado ya en este primer programa para usted este año. Gracias, claro que y que sí, nos, para mí nos es un sigamos honor. viendo aquí en su sección. Claro que sí, aquí estaremos puntualitos. Perfecto, Muchas bien. gracias. Muchas gracias, maestro. Pues Gracias bien, a vamos a un ustedes. corte comercial, regresamos con la siguiente entrevista, así que no se vayan. Recuerden que tenemos la sección Radar Jurídico, así que pendientes. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.